Buenos días, estudiantes de grado 11. Pues el presente video tiene como objetivo dar la corrección de lo que es la evaluación final de estadística. Entonces, con esta evaluación final cerramos nuestro año. Lo que quiero que hagan es que miren las respuestas que les quedaron mal y me envíen con procedimiento las respuestas de que esas preguntas que les quedaron mal, las que le quedaron bien, las dejan así. Entonces, pues acá vamos a hacer el desarrollo de la evaluación. Entonces, para que se den cuenta qué preguntas quedaron bien y qué preguntas le quedaron mal. Entonces, pues se le dio la opción que al estudiante que tenga todas las preguntas bien, pues no tenga que hacer corrección. Pero sin embargo, si tuvo una pregunta mal, dos, tres o todas las tuvo mal, bueno, entonces pues envía la corrección, no hay problema. Entonces, compartimos la pantalla para ver nuestra evaluación. La evaluación está, entonces miramos el primero, dice, el gráfico muestra los libros vendidos de el gráfico muestra los libros que venden en una librería. Entonces dice, ¿de qué área hay más libros? Listo, entonces ¿en qué área es? Matemáticas, que son 200, ¿sí? No, miramos literatura. Entonces 200 de literatura. ¿Y cuántos libros se venden en total? Entonces, ¿cuántos libros se venden en total? De 200 más 100 más 150 más 100. Hacemos la suma. 200 más 100, 300 más 150, 450 más 100, 550. Quiere decir que es la de salud. 550 se venden en total. Listo, pasamos al siguiente. ¿Y qué nos está diciendo? Dice, la siguiente gráfica lineal muestra las ganancias de una compañía en los meses de enero a junio. Indica qué meses consecutivos el incremento del porcentaje es mayor. Entonces vemos de enero a febrero pasó de 12.000 a 12.500. De febrero a marzo pasó, o sea, permaneció estable, o sea, de 12.500 siguió en 12.500. De marzo a abril pasó de 12.500 a 13.500. De abril a mayo siguió igual y de mayo. Entonces vemos la pendiente más alta. Quiere decir que es de marzo a abril. Marzo a abril. La que tiene mayor pendiente. Entonces, ¿qué es la respuesta? Es la C. Perfecto. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, el siguiente gráfico expresa el número de películas vistas por Don Mario durante 6 meses. Entonces dice, ¿qué porcentaje del total vio el mes de septiembre? Entonces, en septiembre, ¿qué películas vio Don Mario? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar el total de películas, ¿no? Entonces vamos escribiendo, vamos escribiendo el total de películas que ha visto. Entonces vemos que en abril vio 10, las vamos sumando más. En mayo vio 6, más. En junio vio 8. En julio vio 10. En agosto vio 14. Y en septiembre vio 12. Y nos están diciendo qué porcentaje vio en el mes de septiembre. Entonces debemos tener este total. Entonces debemos sumarlo. Entonces, ¿cuánto es 10 más 6 más 6 más 10
más 14 más 12 son igual a 52 películas. Entonces, nos están diciendo cuánto del total vio Don Mario que fue septiembre. Entonces, debemos hacer 12 dividido en 52. Y ahí tenemos, y multiplicarlo por 100. Ya tendríamos nuestro resultado. Entonces, 12 dividido en 72 es igual a 16.6%. No nos está dando. Vamos a hacer otra vez la suma. A ver, en abril vio 10, en mayo vio 6, en junio vio 8, en julio vio 10 otra vez, en agosto vio 14 y en septiembre vio 12. Entonces vamos a mirar si es que quedó mal la suma. 10 más 6 más 8 más, más 10 más 14 más 12 es igual a 60. Entonces lo que vamos a hacer es 60, 12 dividido entre 60, no 52. 12 dividido entre 60. Esto es igual a 0.2, o sea, 20%. La respuesta correcta es la B. La respuesta correcta es la B. Listo, la B es la respuesta correcta. Pasamos al siguiente punto. Dice, del gráfico haya el porcentaje de familias que ganan menos de 1.500 soles siendo los anchos de clases iguales. Entonces vemos el gráfico. Lo que debemos hacer primero que todo es hacer cuánto el ancho, hallar la amplitud. Lo primero que debemos hallar en este caso es la amplitud, porque es como lo que nos conviene más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1950 le restamos el 1200 y ahí hallamos nuestro rango. Entonces, hacemos la suma, la resta. 1950 menos 1200, que va a ser igual a 750. 750. Ese para hallar la amplitud debemos dividirlo, ese 750 debemos dividirlo en el número de intervalos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que son 5. Entonces 750 dividido entre 5 es igual a 150. Es igual a 150. 150. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Dice el porcentaje de que, familias que ganan menos de 1.500 soles. Entonces quiere decir que acá va a 1.200, el primer intervalo, vamos a hacer acá los intervalos. El primer intervalo va de 1.200 a 1.350. Y el segundo intervalo va de 1.350 a 1.500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el segundo intervalo que ya nos tiene la información. Quiere decir que el 0.1 y el 0. Quiere decir que en el segundo intervalo está la A, que acá vemos que no sabemos cuánto es la frecuencia relativa, y está el 0.2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos la suma. Entonces, tenemos acá la siguiente suma. Tenemos A, que no sabemos cuánto vale. A más 0.2, 0.2 más el siguiente intervalo 0.1 o 0.100, que es lo mismo, 0.1 y el otro 0.1, 0.075 más 0.075 y por último 0.05 más 0.05. Esto
por definición sabemos que la suma de las frecuencias relativas es 1. Entonces esto va a ser a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de A va a ser igual a restarle de 1, restarle el valor de todo esto. Entonces quiere decir que 1 va a ser, o sea, A va a ser igual a 1 menos la suma de 0, menos, vamos a hacerla, de 0 a 2, así hacemos acá, la suma. Uno menos 0.2 más 0.1 más 0.075 más 0.05, que este va a ser el valor. Entonces vamos a hallar cuánto debe ser A. A va a ser igual a 1 menos, entonces hacemos la suma. La suma 0.02 más 0.01 más 0.075 más 0.05, que esto va a ser igual a 0.425, o sea, 0.425. Haciendo esta resta, A va a ser igual a, ¿cuánto es un número? 0.425. 0.575. 0.575. Listo, entonces tenemos el valor de A, pues ya hemos hecho que también debemos acumularle desde 1200 a 1350, quiere decir que debemos acumularle el 0.2 más el 0.2. Quiere decir que el resultado va a ser 0.775. 0.775. Si lo multiplicamos por 100, nos va a dar el 77.5%. Es decir que la respuesta correcta es la C. La respuesta correcta es la C. Listo, pasamos al siguiente punto, donde venimos al punto 5. Dice, la gráfica muestra la cantidad de autos fabricados por los países indicados. Si China fabrica 240.000 autos más que la Unión Europea, ¿cuántos autos fabrica Estados Unidos? ¿Cuántos autos más fabrica Estados Unidos que Japón? Entonces, pues debemos ayudarnos de unos cálculos. A ver, entonces dice que China fabrica 240.000 autos más que la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea produce 26% y China el 30%. Es decir, que el 4% equivale a 240.000. Ya tenemos esa equivalencia, con eso debemos trabajar. Entonces quiere decir que el 4%, vamos a convertirlo a decimales mejor. O sea, quiere decir que el 0.04 equivale a 240.000. 240.000. Listo. Ya sabemos cuánto, entonces, ya sabemos cuánto va a ser 4%. Entonces necesitamos saber, dice de Japón, que es el 16%, entonces es igual a 16, 16 que es 0, 16 que es el 0.16, borramos acá para que nos quede mejor. Es que, no, pues volvemos a escribir. El 4%, o sea, es decir, el 0.04 equivale a 240.000. 240.000. Entonces queremos saber el 16% que es Japón. Entonces, es decir que 0.16, ¿cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos despejar X. Como debemos despejar X,
es mejor dejarla en la parte de arriba, en la parte del numerador. Es decir, que mejor escribamos, invertimos la expresión para que nos quede más fácil hallarla. Entonces escribimos, la invertimos para que sea más fácil hallar la expresión. Entonces quiere decir que 240.000, es decir que 240.000 equivale al 0.04 y el 0.16x, ¿cuánto equivaldrá? ¿Cuántas unidades? Es decir que debemos dividir el 240.000 en el 0.04. Ahí nos va a dar el total, que va a ser muy útil. Entonces, 240.000 dividido en el 0.04, es decir, 6 millones. 6 millones de 6 millones. Entonces quiere decir, entonces acá, quiere decir que Japón produce 6 millones. Japón, no, total es 6 millones. El total es 6 millones. Ahora lo multiplicamos por 0.16 para saber cuántos produce Japón. Entonces vamos anotando datos. Total, 6 millones. 6 millones. Y ahora Japón, 6 millones por 0.16, que se vendría siendo a 960.000. 960.000. Listo, ahora vamos a hallar lo de Estados Unidos. Estados Unidos, entonces Estados Unidos, ¿cuánto fabrica? Estados Unidos vemos que fabrica el 22%, entonces hallamos el 22% de 6 millones. Millones por 0.22. Esto es igual a 1.320.000. Estados Unidos, EE, fabrica 1.320.000. 1.320.000. Listo. Entonces acá ya con esto podremos hallar la diferencia. 1.320.000 menos 960.000 es igual a 360.000. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es la E. 360.000 fabrica más Estados Unidos que Japón. Pasamos a la siguiente pregunta. Y decimos, se tiene el siguiente histograma. ¿Cuántas observaciones hay en el rango de CAE? CAE. O sea, nos están pidiendo esta. De CAE, ¿cuánto hay? Están pidiendo esto, ¿cuánto hay? Entonces debemos hallarlo. Entonces, nos están dando en frecuencia absoluta el gráfico. Entonces, de CAE debemos hallar. Entonces, debemos hacer la suma. Toda la suma nos debe dar el total de datos. Entonces, escribimos acá. Abajo en orden. Y tenemos la población. Nos están dando todo prácticamente. ¿Y qué nos están diciendo? Que sume, vamos a en orden, a ver, 3x más 6x más 8x más 2x más 4x. Que esto va a ser al total de datos, que quiere decir que es 1550. 1150, perdón, 1150. Entonces, vamos a hacer esto. Sumamos la x, ¿cuántos hay? 3
más 6, 9, 9 más 8, 17, 17 más 2, 19, y 19 más 3, 23, 23x, corregimos. Vamos a ver si estamos 3, 9, 17, 19, 23. A ver, corregimos que nos podemos quedar 3, 4, 6, 8. Parece que sí. Entonces, ahora es igual a 1150. Entonces, sería x va a ser igual a 1150 dividido en 23. 1150 dividido en 23. 1150 dividido en 23 es igual a 50. X va a ser igual a 50. Ya tenemos cuánto vale X. X va a ser igual a 50. Ok, entonces ya tenemos que saber cuánto es de intervalo de C a E. C a E. Tenemos que multiplicar, es 2X, es el equivale a 2X, más, más 8X, más 8X, que esto va a ser igual a 10X. Entonces quiere decir que va a ser igual a 10X. Pero 10X, el 10 se multiplicarlo por 50. Es decir, que la respuesta va a ser 10 por 50, es decir, 500. La respuesta correcta es la A. Y así ya tendríamos la respuesta. Tendríamos nuestro ejercicio terminado. Entonces, espero sus correcciones.